Buen día, yo soy Diego Sanz y hoy estamos haciendo la presentación de la defensa de tesis de La Revolución Industrial, una mirada al pensamiento político e ideológico que elevó a la civilización occidental, 1600-1700, Caracas, octubre de 2024. Nosotros planteamos esta investigación englobando elementos teóricos y prácticos relacionados con el fenómeno de la civilización industrial moderna y de los elementos ideológicos acontecidos previo a su aparición que fueron clave en el conjunto de transformaciones políticas, económicas y científicas que conllevaron a su surgimiento. Nos hemos planteado como objetivo general, por lo tanto, identificar los elementos ideológicos que contribuyeron en la conformación de la civilización industrial y como objetivo específico, identificar los elementos que configuraron a la civilización como fenómeno universal desde diferentes posturas y analizar las instituciones existentes de esa sociedad en sus aspectos políticos, religiosos y económicos para determinar su articulación en el conjunto del trabajo social en favor del proceso civilizatorio. Nuestro marco teórico se fundamenta en el uso de métodos históricos científicos de investigación, instrumentos, perspectivas epistemológicas, procedimientos académicos. El criterio epistemológico de la investigación está sustentado en las premisas de la escuela intelectual e historia de los conceptos políticos. La investigación también toma recursos de otros paradigmas metodológicos y epistemológicos como la escuela de los anales, el paradigma positivista y el estructuralista. Justificamos esta investigación desde identificar un vacío en las perspectivas sobre cómo se ha tratado el problema de la revolución industrial, puesto que este ha sido tratado desde aspectos netamente económicos, desde aspectos netamente sociológicos, desde perspectivas materialistas como relaciones sociales dentro de una sociedad, mas no hemos identificado trabajos que identifiquen esto como parte de un proceso mucho más amplio que puedan justificar y darle un sentido en el macroproceso de la civilización universal. Para nosotros poder abordar el problema de la civilización industrial moderna, particularmente en Inglaterra, nosotros primero tenemos que identificar qué es una civilización y qué es eso que nosotros decimos que se transforma desde un estado hacia un nuevo orden con unas nuevas características que van a surgir en un lugar concreto. La civilización, por lo tanto, nosotros la identificamos como el fenómeno universal que engloba todos los elementos sociales, del que se desprenden tanto las instituciones, tanto todos los elementos de la cultura, tanto todos los elementos del lenguaje, todas las formas del ser social, son últimas consecuencias de un macroproceso y son aspectos de una entidad dinámica que se adapta a los espacios que habita. Esta va a asumir estructuras diferentes en función de los recursos de la que ésta dispone para desenvolverse. Es particularmente cuando nosotros hablamos de una civilización, no la podemos identificar con una sustancia concreta, con un objeto concreto. No la identificamos, por ejemplo, con las pirámides, con las murallas, no la identificamos con las calzadas, con los acueductos, ni con cualquier otro residuo material, puesto que estas son productos del hecho civilizatorio, son residuos de civilizaciones que en algún momento cumplieron su ciclo de vida, mas no constituyen la civilización en sí. Nosotros podemos tener las pirámides que nos dicen que en algún momento existió la civilización egipcia, pero esa civilización ya ha dejado de ser y fue absorbida dentro de otras civilizaciones. Por lo tanto, para nosotros poder abordar una idea de la civilización, tenemos que plantearla desde un punto de vista netamente mental, de las relaciones que asumen las personas en relación a otras personas, de cómo esas personas se organizan, de cómo organizan la vida económica, de cómo organizan su vida política, y en función de eso se va a constituir
un hecho civilizatorio. El término civilización, en un sentido estricto, podemos rastrear sus orígenes al mundo helénico. Los griegos, en primer lugar, van a utilizar este término para hacer referencia a un componente estrictamente cultural. Para el griego, el término civis, que es la forma de referirse a aquel que es parte de las civitas, es decir, aquel que es parte de la concepción de la política del mundo griego, es lo que ellos van a identificar como el hombre civilizado, aquel que comparte su idiosincrasia, aquel que comparte su lengua y comparte su cosmovisión, independientemente de que otros pueblos puedan tener condiciones técnicas, administrativas y culturales semejantes o en algunos aspectos superiores a de ese mundo griego. Para el griego solo reconoce civilizado como aquel que es parte de su propia cultura. Cuando el término pasa al mundo romano, estos van a darle un cierto giro a la idea de la civilización. Los romanos van a incorporar una idea técnica, pues estos van a reconocer la existencia de otras civilizaciones. La van a reconocer en Egipto, la van a reconocer en Persia, la van a reconocer en el mismo mundo helénico, en contraposición a esas tribus que todavía tenían una vida semisedentaria. Dígase las tribus germánicas del norte, dígase las tribus ibéricas, las tribus de los galos, dígase por ejemplo las tribus del Sahara que tenían una vida todavía seminómada. Por lo tanto, con el mundo romano va a tener no solo una connotación cultural, sino que va a tener una connotación técnica para diferenciar a aquellos pueblos que tienen un grado de desarrollo cultural más amplio y estructurado y con una organización mucho más compleja. El término se va a perder en la Edad Media y van a surgir una serie de términos que van a distinguir a lo que va a ser el hombre bueno del hombre malo, es decir, la distinción entre el nosotros, los cristianos, contra otros grupos de no cristianos, y van a aparecer términos para referirse, por ejemplo, a los sarracenos, a los moros, dentro del mundo islámico, y van a aparecer, por ejemplo, términos como el vikingo para denotar a esas gentes que ejercían la piratería en el Mar del Norte y asolaban las costas de Europa. Estos términos van a tener un uso peyorativo para referirse a estas gentes, pues ellos van a decir que solo los cristianos podían constituirse como una entidad estrictamente civilizada. El término va a resurgir con las ciudades-estado italianas como Florencia, Pisa, Venecia, Milán, al final de la Edad Media y comienzo del Renacimiento, cuando se despierta nuevamente el interés por el mundo romano y las ideas políticas del mundo romano. Entonces va a volver a surgir dentro de una cosmovisión estrictamente como una idea política de lo que es el ciudadano. En este sentido, el término va a volver a surgir como un sentido estrictamente político para referirse a aquella persona que es miembro de una ciudad y que por lo tanto tiene una serie de derechos para con esa ciudad y por lo tanto tiene unas prerrogativas que lo distinguen de otras personas que no son parte de esa ciudad, de esa república. Cuando nosotros ya nos aproximamos más al mundo moderno es cuando se va a encaminar con el surgimiento de una sociología científica y de un pensamiento político moderno, dos corrientes. Una que va a continuar la tradición del Renacimiento de pensar la idea del ciudadano con la aparición de términos como el francés citoyen o del inglés citizen, que va a extender esa idea de los derechos políticos de una persona ante una comunidad política. En cambio, en el desarrollo de la sociología, a partir de los pensadores franceses, va a hacerse una serie de pensamientos comparativos en relación al estado de los pueblos para dar un sentido a los diferentes niveles de desarrollo cultural que Europa se identificó al encontrarse tanto con las culturas en América, tanto con las grandes culturas de Asia,
al mismo tiempo con las tribus no desarrolladas del África subsahariana, en comparación con ellos mismos. Por lo tanto, en 1750, el primero que va a generar una tesis sobre la civilización de manera más o menos científica va a ser Turgot. Y este va a proponer de que la civilización se estructura en tres estadios. Un primero de cazadores-recolectores, un segundo denominado como el agrícola y un tercero como el comercial. El problema de esta idea de Turgot es que él identificaba la idea de la sociedad comercial con el nivel que ya se alcanza en culturas como la Grecia clásica o Roma, sin a partir de ahí hacer realmente alguna distinción a nivel de grado. Pues él identifica estos estadios de la civilización con tipos de asumir la vida. Unos años después, Condorcet va a tratar de complementar estas fases propuestas por Turgot en 10 fases. Pero el problema con las tesis de Condorcet es que no había establecido una serie de criterios. El primero va a establecer una serie de criterios de carácter netamente técnico, como la sedentarización, la adopción de la ganadería, la adopción del manejo de los metales, la aparición del Estado, pero luego va a identificar una serie de elementos históricos como en el desarrollo de la civilización, como por ejemplo la invención de la imprenta, incluso las cruzadas. Por lo tanto, no hay un criterio unificado que establezca una lógica dentro de su teoría. A comienzos del siglo XIX, Hegel va a proponer una nueva tesis a partir del pensamiento dialéctico. Hegel va a decir que las civilizaciones están en un completo proceso dialéctico entre ellas mismas, donde éstas compiten, se atacan, se agreden mutuamente, tratan de conquistarse mutuamente, y cuando una civilización absorbe otra civilización, esta adquiere dentro de sí todos los elementos que la constituyen, que la componen, los perfecciona y nuevamente se encamina hacia un enfrentamiento hacia otra civilización. Por lo tanto, la historia y el desarrollo de la civilización avanzaría es mediante los conflictos entre estas civilizaciones que se van superando mutuamente. Más adelante, en ese mismo comienzo del siglo XIX en Francia, Augusto Comte va a hacer la siguiente tesis, pero él la va a plantear no desde un punto de vista técnico ni desde un punto de vista de una competencia dialéctica, sino que él va a identificar las fases de la civilización con formas concretas de la conciencia social. Y él va a decir que existen tres fases de la conciencia. Una primera fase teológica donde el pensamiento está fundamentado en mitos, la mitología, el pensamiento mágico. Una segunda fase que denomina como filosófico, donde ya aparece la lógica, aparecen las artes, aparecen las ciencias en su estado más rudimentario, y aunque aquí podemos observar un avance en lo que va a ser la racionalidad del pensamiento, este todavía tiene una serie de esquemas que le permiten captar realmente la realidad y los fenómenos tal como estos son. Por lo tanto, la sociedad, particularmente la europea de su tiempo, él la identifica como un tipo de sociedad, de civilización que denomina como positiva, es decir, que fundamenta su conocimiento a través de una serie de criterios científicos que pueden ser identificados empíricamente, que pueden ser cuantificados y que a partir de ese conocimiento real de la naturaleza pueden establecerse una serie de entidades del conocimiento humano. Luego tenemos el pensamiento materialista de Marx. Marx va a retomar en cierto sentido el pensamiento dialéctico de Hegel, pero más que plantearlo como una dialéctica entre civilizaciones, él lo va a plantear como una dialéctica al interior de la sociedad, una dialéctica entre las relaciones existentes entre las clases sociales de aquellos que realizan el trabajo productivo y las élites, identificando cada fase de la civilización con un tipo específico de relaciones sociales y de propiedad.
A mediados y fines del siglo XIX va a aparecer otra postura que va a asumir la civilización desde un punto de vista diferente y es la que va a tomar ideas del naturalismo darwiniano, y esta es una hipótesis que la podemos ver en el pensamiento de Herbert Spengler. Herbert Spengler nos va a decir que las sociedades, al igual que las especies, estas se encuentran en una continua competencia por recursos. Se hacen la guerra mutuamente para adquirir esos recursos y mediante esa competencia se ven forzadas a evolucionar por su propia supervivencia y por lo tanto cada elemento que una sociedad adquiere dentro de sí es una posible ventaja o una posible desventaja que le va a permitir competir con el resto de culturas. A largo plazo es la cultura que posea los mejores atributos culturales la que va a prevalecer y en consecuencia la que va a transmitir su forma de organización y de esta va a ser imitada por otras culturas. Además de esto, Spengler va a proponer la existencia de que las sociedades en general se pueden clasificar dentro de dos grandes grupos. Por un lado, tenemos a la sociedad militar, que se caracteriza por una jerarquía social plenamente vertical, donde la estructura de mando es cerrada, donde prepondera todo lo relacionado a lo religioso y a lo bélico. Todo el Estado se subordina en última instancia a la guerra. Y del otro lado tenemos la sociedad comercial, que es una sociedad horizontal, que es una sociedad orientada hacia el comercio, orientada hacia las artes, donde los individuos tienen mayor preponderancia para desarrollarse como de manera autónoma y por lo tanto pueden desarrollarse y explorar nuevas facetas de la condición humana. A comienzos del siglo XX vamos a tener otra postura en el pensamiento de Toynbee, el inglés Toynbee. Él va a proponer la existencia de una llamada ley que denomina ley de desafío y respuesta. Esta ley, ¿qué es lo que él viene a proponer? Que una civilización, en su relación con la naturaleza, esta se encuentra subordinada a la existencia de unas élites creativas. Esas élites creativas tienen que proponer soluciones que satisfagan esos retos que le impone la realidad a la civilización en un momento en concreto. Y no solo deben proponer nuevas soluciones, sino que esas soluciones al mismo tiempo tienen que plantear nuevos problemas a largo plazo para ser solucionados, porque de no ser así, se llegaría a una situación de estancamiento y eso solo provocaría la disgregación de esa sociedad. O directamente cuando una sociedad no tiene unas élites capaces de concretar soluciones, esa sociedad o termina siendo o absorbida por otra civilización o directamente termina implosionando dentro de sí misma porque se ve superada por los retos que le impone la realidad. Una última tesis que nosotros queremos hacer notar es el pensamiento allá a finales del siglo XX de Samuel Huntington, en el contexto ya de la Guerra Fría, una situación donde el mundo entero va a terminar de adoptar una serie de paradigmas estándares como el Estado Nacional, el capitalismo como tal, y él va a decir que por lo tanto lo que constituyen las civilizaciones no son una serie de criterios técnicos, pues en todo el mundo más o menos hay una serie de nivel técnico similar. Por lo tanto, lo que diferencia a las civilizaciones es su visión del mundo, su interpretación moral del mundo y a partir de esa interpretación moral cómo se va desarrollando una cultura. Y esa interpretación moral va a tener un origen religioso y por lo tanto va a identificar una serie de grandes grupos civilizatorios que están en continua competencia entre ellos y en consecuencia eso es lo que va a constituir los llamados choques entre civilizaciones.
¿verdad? La tesis que nosotros queremos defender en este trabajo es que la civilización industrial moderna, tal como nosotros la podemos observar en la actualidad, va a ser producto de dos fenómenos. Por un lado, tenemos una economía y un orden político orientado al mercado. Es decir, tenemos una sociedad donde el papel de los industriales, de los comerciales, de los banqueros, de todos los hombres que realizan una actividad económica por encima de otro tipo de actividad, va a ser preponderante, donde toda la sociedad se va a ver volcada de una u otra forma hacia la actividad y a la explotación económica. Y decimos que tenemos un orden político orientado al mercado porque va a existir un Estado que no solo va a defender los intereses de esa clase comercial, sino que va a ir a la guerra, va a ir a proteger los intereses de esa clase comercial frente a otros estados, frente a otros imperios, y esto se va a convertir en una política de Estado. Por lo tanto, tanto el sector público como el sector privado van a trabajar en conjunto para la conformación de una sociedad de carácter comercial. El otro elemento que tradicionalmente se reconoce como constituyente de la revolución industrial es la aparición de un aparato técnico industrial. La realidad de la máquina va a estar al servicio del trabajo y con eso se va a tener una explosión de la productividad del trabajo capaz de llevar mercancías a todos esos sectores de la población que antes no se veían beneficiados por las mismas. De este es posiblemente el punto crítico, porque en otros momentos de la historia nosotros tuvimos la existencia de sociedades perfiladas hacia los mercados. Tómese por ejemplo Cartago, Atenas, las repúblicas estado italianas, etcétera, etcétera, las ligas hanseáticas, y hemos tenido muchos ejemplos de sociedades orientadas hacia los mercados, pero ninguna había dado ese salto necesario para la aparición de la máquina incorporada al trabajo productivo a gran escala. Esto fue particular y solo fue posible porque al mismo tiempo, durante el siglo XVII, se dio una revolución científica, es decir, se revolucionó la forma en que se investigaba el mundo y al adquirirse nuevos conocimientos sobre cómo se funcionaba la naturaleza, los principios que nosotros adquirimos sobre ese funcionamiento se puso en práctica a la creación de una maquinaria que pudiera poner en servicio las fuerzas de la naturaleza al trabajo del hombre. Por lo tanto, solo cuando fue posible una revolución científica fue que, en consecuencia, apareció el aparato técnico-industrial y, en consecuencia, esto en combinación con la sociedad orientada al mercado dio como producto el origen de la civilización industrial moderna. Ambos fenómenos van a tener, como vamos a ver en los siguientes dos capítulos, un origen en una revolución de carácter religioso e ideológico muy particular de las Islas Británicas. Particularmente se podía rastrear desde el siglo XVI, pero concretamente a partir del siglo XVII. Cuando nosotros pensamos en la transformación ideológica que va a acontecer dentro de Inglaterra, tenemos que tomar en cuenta que toda la interpretación, la cosmovisión que va a tener Inglaterra va a estar planteada y va a estar impulsada por el movimiento de los puritanos. ¿Quiénes eran los puritanos? Los puritano es un nombre que engloba a múltiples personas que se constituían como críticos de la Reforma. Cuando Enrique VIII se asumió a sí mismo como jefe de la Iglesia Católica, de la Iglesia en Inglaterra, este conservó la estructura católica de la Iglesia, el clero, el alto clero, y se proclamó a sí mismo como si fuera el Papa. Incluso va a imponer un libro común de oraciones que va a ser un estándar para todo el país. Lo único que va a cambiar de forma esencial va a ser la base de la doctrina, que se va a inspirar en el pensamiento de Juan Calvino,
que es el que va a tomar gran impulso tanto en Suiza como en los Países Bajos y principalmente en Inglaterra y Escocia. Lo que constituía, por lo tanto, la visión de esta gente, de los puritanos, es que no se había profundizado suficiente con la intención de la reforma y que éste debía convertirse en un congregacionismo radical, es decir, debía abolirse el alto clero y permitir que la población pudiera disfrutar de pequeñas congregaciones donde los párrocos tuvieran un acceso directo con los creyentes. Este, por sus creencias religiosas, era un sector económica e intelectualmente muy activo. ¿Por qué? Puesto que por una serie de particularidades de la doctrina calvinista, estos impulsaban a que se avanzara económicamente. El éxito económico era parte de la doctrina calvinista, era un impulso que se les imponía. Y al mismo tiempo era una población intelectualmente activa porque eran una de las poblaciones más alfabetizadas de su tiempo, no solo dentro de Inglaterra, sino que en toda la Europa occidental, cuando revisamos las tasas de alfabetización. La doctrina de la predestinación va a ser lo que va a ser el fundamento moral de este grupo y en cierto sentido de otros grupos derivados. Esta va a decir que Dios desde el comienzo de la historia conoce si una persona va o no va a ser salva y por lo tanto el creyente, la única forma para saber si va a ser salvado es guiarse por una serie de indicios. Esos indicios son de carácter económico principalmente o, si se quiere, de una predisposición desde muy joven hacia la fe. Por lo tanto, estas eran unas personas que buscaban el éxito económico, el éxito en los negocios, en el comercio, en la industria, porque esto era como una especie de indicio para su propia salvación espiritual. Y por lo tanto, impulsaron una serie de actividades económicas que en última instancia van a generar el surgimiento de la sociedad comercial inglesa. Uno de los elementos que va a ser clave es la educación del hombre común. La reforma, a través de la idea de la libertad de conciencia y que todo hombre puede interpretar libremente las escrituras, va a decir de que todo hombre puede ser su propio sacerdote. Pero yo para leer la Biblia, en primer lugar tengo que saber leer. Por lo tanto, en aquellos países donde observamos en un desarrollo de este tipo de pensamiento, las tasas de alfabetización se van a disparar en relación con el mundo católico porque hay un impulso religioso a que las personas tienen que desarrollar la habilidad de leer para interpretar los textos bíblicos. Y en consecuencia, cuando se tiene esta habilidad, también se puede contribuir al trabajo intelectual en otros campos, porque no solo se lee la Biblia, se leen otros textos y por lo tanto no solo se lee, también se escribe. Para que el Estado se convirtiera en esa entidad que impulsara esa sociedad comercial, tienen que darse una serie de transformaciones que lo lleven desde el absolutismo, que estaba planteado primero por Jacobo I, cuando fue coronado en 1605, pero particularmente con la coronación de Carlos I en 1625. La nueva realidad planteaba una dinámica del poder donde los reyes pretendían tener un poder que no reconociera ningún contrapeso, ni de los parlamentos, ni de las noblezas, ni de ninguna otra fuente que no fuera la misma autoridad de Dios, pues estos decían que su autoridad venía de Dios mismo, por lo tanto no podían reconocer ninguna autoridad por encima de ellos. Carlos, desde que llega al poder, va a tener muchos conflictos con el Parlamento.
y durante sus primeros años de gobierno lo va a llegar a disolver en 3 oportunidades. En 1625, otra vez en 1626 y por último en 1629. Esto por múltiples conflictos que Carlos había emprendido principalmente con España y con la Liga Católica en el contexto tanto de la Guerra de los 80 años como de los 30 años para tratar de favorecer la posición de los protestantes en el continente. Esta guerra va a ser un completo desastre para Carlos y para tratar de financiarla va a tratar de exigir impuestos extraordinarios, el cobro de préstamos forzados y otra serie de cuestiones que lo van a confrontar con las diferentes clases comerciantes y de la nobleza dentro del país. En 1629 Carlos se harta del parlamento y lo disuelve por última vez y establece un gobierno fuera de la tradición durante los siguientes 11 años, desde 1629 hasta 1640. Incluso durante esos años, en 1634, él reintroduce el ship money, que era una práctica para recaudar impuestos en tiempos de guerra, pero lo convierte en un impuesto ordinario. Además de que también establece la llamada Cámara Estrellada, que era un tribunal que tenía la única intención de perseguir a los opositores dentro del reino. La posición religiosa de Carlos va a ser sumamente controvertida y esa posición religiosa va a ser el origen tanto de la guerra civil como de su propia muerte en 1650. Debido a que se le sospechaba tener amplias simpatías católicas, en primer lugar porque se había casado con una princesa católica francesa y en segundo lugar porque tenía mucho trato de favor con sus súbditos católicos. La política religiosa de Carlos se va a salir de control. Al ser también rey de Escocia, en 1640 va a tratar de llevar el libro de oraciones común de Inglaterra al reino de Escocia. Los escoceses, que tenían una tradición de presbiteriana, que es otra denominación protestante, van a rebelarse en contra de esta medida, pues lo consideran una completa injerencia a su autonomía religiosa y eso va a desatar una guerra civil en Escocia. Carlos, para poder tener los fondos con los que levantar un ejército y suprimir esta rebelión, va a verse forzado a convocar un nuevo parlamento, pero los parlamentarios de ese conocido como el Parlamento Largo se van a ver sumamente enojados por los 11 años de gobierno cuasi tiránico de Carlos, tanto por los cobros extraordinarios de impuestos como las persecuciones políticas, y por lo tanto para conceder estos préstamos le van a exigir una serie de cuestiones al rey que directamente se va a negar. Le van a exigir que el parlamento se constituya como una entidad permanente que no puede ser disuelta y que tiene que ser convocado mínimo cada 3 años. Lo cierto es que el conflicto entre el rey y el parlamento va a escalar de proporciones inimaginables y va a ser el origen de la guerra civil inglesa a partir de 1642. El país se va a dividir entre dos bandos. Por un lado, los parlamentarios que vendrían a representar a esa élite comerciante, principalmente constituidos por esa élite de puritanos, de comerciantes, de pequeños industriales, de banqueros, y por el otro lado vamos a tener a un sector de parlamentarios, pero principalmente la vieja nobleza feudal, que va a apoyar a Carlos. Entonces, un grupo, los parlamentarios se van a denominar como los Roundheads, y el grupo que apoyaban al rey como los Cavaliers. La guerra va a ser sumamente cruenta, destructiva, esta va a agotar económicamente al país y los parlamentarios al final terminan ganando esa guerra por contar con mayores recursos y porque controlaban las principales zonas industriales del país, tanto en Londres como el sureste del país y los principales puertos del sur, lo que le va a dar una ventaja económica y a largo plazo la supremacía. Además de que estos habían introducido de la mano de Cromwell una serie de reformas en el ejército que iban a ser claves en la posterior conformación del ejército inglés. El rey va a ser capturado, pero va a escapar y en 1648 se retoman las hostilidades en una segunda guerra civil. Esto va a provocar
que en una serie de batallas el rey sea nuevamente capturado en 1649, a fines de 1649. Este va a ser juzgado en los primeros meses de 1650 bajo los cargos de traición, puesto que este se había asociado con Escocia, prometiéndole la imposición de un gobierno presbiteriano también en Inglaterra. Y esto fue tomado como la última gota del vaso. Los parlamentarios van a encontrar culpable al rey y este finalmente va a ser ejecutado. Con eso se va a establecer la república. Ya desde 1646 van a surgir una serie de grupos que iban a prefigurar lo que iba a ser esta nueva institución, principalmente los conocidos como levelers, o en español los niveladores. Estas eran unas personas, principalmente facción dentro del Parlamento, que tenían un pensamiento que podríamos denominar como protoliberal o protodemocrático. Ellos creían que debían existir una serie de igualdades de derechos, tenían que abolirse los privilegios feudales de la nobleza y debían que establecerse un Estado que protegiera los derechos de las personas. Y por lo tanto, el Estado tenía que convertirse en una entidad que impulsara sus actividades en el tiempo. Van a existir otros grupos, como también los conocidos como los Diggers, que no solo proponían una igualdad de derechos, sino también una plena libertad económica, pero este segundo grupo, que se basaba en ideas de un cristianismo y un comunismo evangélico, iba a desaparecer tan pronto como en 1653. No iban a tener muchos éxitos, a pesar de que hicieron algunos intentos de establecer unas comunas en algunas zonas rurales. La República, a partir de 1652, va a establecer la libertad de culto. Esta se va a constituir como el fundamento de la libertad de religión en el país, y ya a partir de ahí, este se va a tomar como algo típico dentro de Inglaterra, el respeto de la libre creencia de las personas. En 1652 van a establecer también las llamadas actas de navegación, que eran una serie de leyes que tenían la intención de proteger a la industria nacional, tanto a la competencia de los holandeses, de los franceses, de los españoles, al mismo tiempo de la competencia de las colonias. Se va a establecer una relación donde las colonias se convierten en productores de materias primas y la metrópoli en productora de mercancías. Al mismo tiempo que establecieron que toda mercancía producida en Inglaterra solo podía ser transportada por buques ingleses, cosa que va a impulsar enormemente tanto a la marina inglesa, convirtiéndola en la principal potencia naval de su tiempo, pero para eso esto provocó el descontento de las otras potencias que veían sus intereses económicos perjudicados, y particularmente desatándose 3 guerras con los holandeses que a largo plazo fueron ganadas por los británicos, y de ahí desplazando a Holanda como la principal potencia naval y comercial en el mundo. Cuando Cromwell, que era el Lord Dictador, muere en 1660, la República no pudo sostenerse, puesto que no había conseguido un individuo que pudiera reemplazarlo. Por lo tanto, se va a coronar a Carlos II, hijo de Carlos, como rey. Para esto se va a hacer una serie de perdones a aquellos que habían apoyado a Carlos I en la guerra civil, y vamos a decir que durante el periodo de Carlos II va a existir una relativa paz con el Parlamento. Este se va a constituir como un órgano permanente y digamos que todo transcurrirá de forma normal. El problema va a surgir cuando Carlos II muere sin hijos y su hermano Jacobo II es ascendido al rey. El problema es que Jacobo II era católico, y este empezó a querer transformar nuevamente a Inglaterra en un país católico bajo esa doctrina de la religión del príncipe, la religión del pueblo. Esto va a desatar la ira de los parlamentarios, y eso va a generar que en 1689 estalle una nueva guerra civil, la conocida como Revolución Gloriosa, en donde se va a traer un nuevo rey desde los Países Bajos, Guillermo de Orange. Para evitar
que volvieran a surgir este tipo de problemas dentro del país, se va a establecer la llamada Carta de Derechos, que podemos decir que es un primer prototipo de constitución en el que se va a delimitar los poderes del Estado, se va a establecer por ley la libertad religiosa, se va a establecer que el Estado no puede atentar contra los derechos de los ciudadanos y que éste existe con la intención de proteger esos derechos. De ahí en adelante, durante todo el siglo XVIII, esta combinación de una élite económica y un Estado que defiende los intereses de esa élite económica va a generar la sociedad comercial en Inglaterra. La cuestión de la tolerancia religiosa, que ya desde 1650 se va a establecer, va a premiar otros aspectos de la vida, puesto que la tolerancia va a extenderse a todo tipo de ideas heréticas o de otras formas de pensar y en consecuencia va a generarse un ambiente mucho más libre para la investigación y en ese ambiente mucho más libre el propio Estado va a invertir recursos en la investigación. Por lo tanto, el hecho de que se estableciera una tolerancia religiosa va a impulsar al mismo tiempo que se desarrollara una idea de la ciencia dentro de Inglaterra. El desarrollo de la ciencia en Inglaterra va a tener como un primer padre a Francis Bacon. Y a partir de 1620 con una obra que va a ser revolucionaria, la llamada Novum Organum o Nuevo Órgano. Bacon va a decir que el conocimiento tal como se entendía en su época estaba siendo limitado por una serie de prejuicios que impedían que se adquirieran nuevos conocimientos y que esos conocimientos fueran reales, es decir, que se correspondieran verdaderamente con la realidad. Él va a decir que existen 4 grandes prejuicios, él los denomina como ídolos. En primer lugar tenemos a los ídolos de la tribu, que son aquellos prejuicios causados por la propia condición humana, por los límites de nuestros sentidos, por lo que podemos ver, por lo que podemos escuchar, por lo que podemos experimentar sensorialmente. Va a decir que existen también los ídolos del foro, que se corresponden con las limitaciones del lenguaje. Es decir, va a decir que la lengua vernácula, incluso los tratados de la lógica, incluso los avanzados tratados de la lógica medieval, va a llegar a un punto en el que no van a poder captar ciertos elementos de la realidad y por lo tanto son insuficientes para poder lograr un conocimiento real del mundo. También va a reconocer los ídolos del teatro, que es lo que se corresponde con los prejuicios fundados en la autoridad de los antiguos, es decir, creer en algo solo porque lo dijo Aristóteles, creer en algo porque lo dijo Platón, porque lo dijo Ptolomeo, porque lo dijo Arquímedes, porque lo dijo Santo Tomás. Es decir, no tener una postura crítica a lo que habían dicho los sabios de la antigüedad y tenerlos ya como una verdad absoluta e irrefutable. Y por último, va a decir que existen una serie de prejuicios de la caverna que son los causados por la propia condición de la educación del investigador y los límites de ésta. Bacon, para solucionar toda esta serie de prejuicios, va a proponer la teoría de las 3 tablas, que va a hacer un cambio radical en la forma de investigar y va a impulsar la idea de que nuestro conocimiento del mundo tiene que estar sustentado en datos que nosotros podamos cuantificar, que nosotros podamos medir y podamos comparar y a partir de ahí podemos construir una serie de ideas del mundo. Él va a decir que nosotros tenemos que tener una primera tabla, que es la tabla de presencia, donde nosotros debemos incorporar todas aquellas situaciones donde un fenómeno nosotros los podemos observar. Una tabla de ausencia, donde todos esos fenómenos van a estar ausentes, y una tabla de grados, donde nosotros vamos a ver con qué magnitud esos fenómenos se ven observados. Y mediante estas 3 tablas nosotros podemos recopilar datos, analizarlos racionalmente e incluso analizarlos cuantitativamente. Es
de tal forma de que va a ser el primer impulso de un método racional de la investigación científica y a partir de aquí se va a construir el método científico moderno. Por lo tanto, Bacon va a proponer que sea el lenguaje de las matemáticas el que sustituya tanto a la lógica como al latín como a la lengua vernácula para poder investigar la naturaleza, porque el lenguaje de las matemáticas no se ve influenciado por una serie de prejuicios del lenguaje vernáculo como aquellas cuestiones como lo bello, lo bueno, lo justo, etcétera, etcétera. Las matemáticas se remiten exclusivamente a cuestiones como el espacio, el tiempo, la cantidad, son netamente objetivas, además de que constituyen como un lenguaje universal, que pueden ser pensados tanto en Inglaterra como en Francia, como en China, en donde sea, y por lo tanto tiene que ser el lenguaje con el que se investigue la naturaleza. El siguiente autor que va a ser sumamente importante y escribió a finales de ese siglo XVII y que en cierto sentido podemos decir que sintetiza todas las transformaciones ideológicas de su tiempo, va a ser John Locke. John Locke, en el pensamiento de John Locke vamos a poder ver sintetizado tanto las transformaciones de carácter epistemológica, de carácter religioso y de carácter político de su tiempo. Y podemos denotar a través de su pensamiento todas estas transformaciones. En primer lugar, desde un punto de vista político, él va a argumentar la teoría del gobierno civil. Locke va a argumentar de que el Estado surge de la libre asociación entre personas que renuncian a su capacidad de hacerse daño y que depositan esa cualidad en una entidad tercerizada, en el Estado, y que ese Estado existe con la explícita función de proteger sus derechos, tanto el derecho a la vida como el derecho a la propiedad. Y por lo tanto, el Estado se tiene que configurar con esa intención, no ser una entidad absoluta que sirve a un rey, sino que el Estado tiene que servir a los intereses de la propiedad de los ciudadanos. En segundo lugar, va a establecer va a publicar la llamada Carta sobre la Tolerancia, donde él va a dar una serie de argumentos sobre por qué la tolerancia religiosa y en consecuencia toda forma de tolerancia es preferible a intentar imponer una serie de creencias a la población. En primer lugar, él va a argumentar que los jueces terrenales, el Estado, las iglesias en particular y los seres humanos en general no están capacitados para discernir la veracidad de puntos de vista religiosos, puesto que esto implicaría un conocimiento directo de las intenciones divinas y del plan general de Dios, cosa que es imposible. En segundo lugar, va a decir, si pudieran imponer una visión de las escrituras, esto no obligaría el efecto deseado, pues la violencia no puede obligar la creencia. Esta solo se puede forzar en público, pero en privado, dentro de la propia conciencia de los sujetos, esta no puede ser impuesta mediante la coacción, sino mediante la argumentación racional. Y en tercero, va a argumentar de que tratar de imponer la uniformidad de pensamiento religioso en particular y de cualquier tipo en general provocaría un grado de desorden social mayor que permitir la tolerancia de diferentes corrientes. Es decir, tratar de imponer una serie de creencias a una población que no las tiene, sinceramente sería prolongar indefinidamente las guerras de religión de ese tiempo. Por lo tanto, lo preferible sería sencillamente permitir que las personas tuvieran sus propias creencias siempre y cuando éstas no atentaran contra la estabilidad del Estado y de la sociedad. La tercera obra fundamental en el desarrollo del pensamiento epistemológico va a ser el Tratado sobre el Entendimiento Humano. Locke, para contraponerse del pensamiento continental de autores racionalistas como Descartes, Leibniz o Wolfenstein, va a decir de que todo conocimiento humano se debe fundar en la experiencia y es a partir de lo que nosotros podemos ver, lo que podemos escuchar, lo que podemos sentir, que nosotros debemos crear nuestras ideas del mundo,
que nosotros debemos crear nuestras interpretaciones de la realidad. Él va a argumentar de que todos los hombres al nacer son una tabula rasa, es decir, que no tienen ninguna idea preconcebida del mundo y que todo conocimiento de nosotros es algo que se adquiere en la medida de que nosotros nos relacionamos con el mundo y con otras conciencias, en contraposición al pensamiento de autores como Descartes, que sí defendían la posición de que existían una serie de ideas innatas de nacimiento, como la idea del bien o la idea de Dios, etcétera, etcétera. A partir de esta idea de que todo conocimiento se tiene que experimentar, es que va a surgir el movimiento experimental tal como nosotros lo entendemos en el mundo moderno. La revolución científica inglesa va a tener una serie de instituciones que se van a estar basadas tanto en el pensamiento de Francis Bacon como en el pensamiento empírico que después va a proponer John Locke. En primer lugar podemos hacer mención del Gresham College, que desde comienzos del siglo ya hacía una serie de clases, exposiciones donde se discutían los recientes temas de investigación. Muchos de sus profesores eran de carácter puritano, eran personas que trataban de incentivar estas ideas en su población. Pero si tenemos que mencionar una institución que va a ser fundamental en este sentido, tendremos que hacer mención de la Royal Society, que va a ser fundada en 1662 bajo el patronazgo de Carlos II. Esta va a ser una institución que va a tener entre sus miembros a grandes mentes como el Newton, como Boyle y otros grandes científicos ingleses, y va a tener la misión de financiar las investigaciones de estos individuos, y a través de su diario, el Philosophical Transaction, va a tener la función de difundir los resultados de esas discusiones y de esas investigaciones en la población general. Cuando nosotros observamos a los inventores que durante mediados del siglo XVIII van a impulsar la revolución industrial, casi ninguno va a provenir de grandes centros universitarios. Van a ser personas del común, personas que saben leer, van a ser personas que desarrollan una actividad técnica, pero que se han visto influenciados por el pensamiento de estos grandes científicos y de los descubrimientos, tanto en las áreas de las matemáticas, de la química, de la física, y van a poner esos conocimientos a trabajar en una actividad práctica. Y en consecuencia, eso es lo que va a impulsar en última instancia la aparición de la civilización industrial moderna. Una combinación de esa sociedad que tiene un impulso religioso hacia el comercio, un Estado que protege ese orden comercial de los intereses de esa clase comercial, y por el otro lado, de una sociedad que ha asumido la tolerancia en aspectos religiosos, pero esa tolerancia se va a comprometer al mismo tiempo con la tolerancia a todo tipo de ideas, generando un ambiente para la investigación en general y de esta forma impulsándose la ciencia. Con esos conocimientos que se van a ir adquiriendo sobre el funcionamiento de la naturaleza, finalmente se va a desarrollar un aparato técnico industrial que va a impulsar a esa sociedad comercial hacia esa nueva fase que hemos denominado la civilización industrial moderna. Muchas gracias, y con esto podemos comenzar la ronda de preguntas.